como Huaraz, la nieve, el frío que hace, y tenía que prostituirme desnudo. Yo no quería estar en la calle, pero amanecía, decía mañana no salgo, y volvía nuevamente, decía no voy a salir. Muchas veces estando prostituyéndome yo lloraba, decía ¿qué hago acá? Yo quería huir de ese lugar, quería correr, pero ¿a dónde iba a correr? No conocía a Cristo. Estoy en este lugar que se llama el Bosque de Boloña. Esto pertenece a París, Francia. Como pueden ver, es un bosque inmenso. Es en este lugar que viví esclavo por más de 28 años en el pecado. Es en este lugar donde las personas que no tienen a Cristo viven en un mundo perdido de prostitución. Y es aquí donde yo me prostituí por más de años, esclavo del pecado. Pero un día la misericordia de Dios llegó a mí y me libertó y me sacó de este lugar, donde el cual hay muchas personas que están en este lugar prostituyéndose. Los carros se estacionan por allá. En todo momento los carros se estacionan, bajan y van a buscar homosexuales, prostitutas. ¿Cuántas veces estaba al borde de la muerte? En oportunidades me avaliaron y cuando yo me desperté estaba en un hospital, estaba con el suero en los brazos y logré verme el rostro y el rostro estaba desfigurado por los balines que me habían tirado. Yo cogí el suero y arranqué todo eso de mi brazo y corría del hospital porque yo quería tirarme al tren. Yo no quería vivir más. Era esclavo de todas esas cosas, quería huir. Pero ¿a dónde iba a huir si no conocía a Dios? En oportunidades me subían al carro con una pistola. Yo decía que ya mi última vez. Y me llevaban con una pistola, el carro iba a una velocidad. Y algo me decía, tírate del carro, tírate del carro. Escuchaba una voz que me decía, y a la velocidad que iba el carro, me aventé y caí rodando por la pista. Y el carro retrocedió y el carro me quería matar en ese momento, pero Dios me guardaba. Yo no sabía que había una iglesia que oraba, porque mi prima había dejado esta carga a la iglesia. Decían, oren por él es homosexual. Él es un hombre que está casado con un hombre allá en Francia. Porque mismo ella, estando en la iglesia congregando, dice, cuando era recién de vida espiritual, ella oraba por el nombre mío, como yo me llamaba, Carmen Claudia. Pero una hermana, una mujer de Dios le dijo, no, tú no puedes llamar a tu primo así, él es Fernando. Y ahí Dios puso una carga muy fuerte en ella. Y para el año 2000 yo estaba tan creído que era una mujer. Y mi prima llega. Es que la hora de Fernando se estaba acercando. Dios que es tan grande y doy gracias. Ese bendito día que llegó hacia mí, yo no sabía lo que iba a pasar en mi vida. Yo nunca dije, hasta tal año me voy a prostituir y tal año me voy a arrepentir. No, yo no sabía. Es que mi hora se estaba acercando. Porque en el reloj del Señor mi hora se acercaba como se está acercando tu hora, amigo, tú que estás escuchando. Porque no es una casualidad que tú estés viendo este video. Yo nunca pensé que mi vida iba a cambiar. Mi prima llegó a casa, se instaló en una habitación. Yo dormía con esta persona en el dormitorio matrimonial. Ella orando en su habitación. Qué terrible habrá sido para ella ver a su primo de mujer durmiendo en la cama matrimonial con su esposo. Pero ella sabía que su lucha no era con carne y sangre, su lucha era contra los demonios. Ella oraba, ataba demonios, ataba principados. Ella me cuenta que cuando ella estaba clamando a Dios, dice, en medio que ella clamaba, Dios le muestra en visión a ella. Dios muestra en visión a mi prima como estoy en este momento. Yo no sabía lo que iba a pasar. Pero Dios en su misericordia le mostraba a ella lo que iba a hacer conmigo. Y a la mañana siguiente, ella me comienza a hablar del poder de Dios. Me comienza a dar testimonio de un hombre que había sido homosexual en Puerto Rico, que Dios lo había cambiado. Yo le dije a ella, a mí qué me importa, ese es homosexual, yo soy una mujer. Es que era un hombre soberbio, era un hombre yo vanidoso,
Un hombre que nunca me habían dicho que yo era homosexual, más ella no me dijo que yo era homosexual. Ella me daba testimonio de alguien. Yo le decía, a mí que me importa si es homosexual. Y mis padres regresaron al Perú, mi prima regresó a Italia. Pero la palabra quedó sembrada en mí, porque la palabra no regresa vacía. Al igual, este video que estás escuchando, mirando, esto no te va a dejar tranquilo, ¿sabes? Y comencé a recordar la niñez, la vida que había llevado desde tan niño, cómo el diablo me iba involucrando en el pecado, en la prostitución, en la droga, en el alcohol y cuántas cosas. Y comencé a llorar. Era como las 11 de la noche y en Europa a esa hora no se puede hacer bulla. Pero no me interesaba, yo salí al jardín de la casa y por primera vez comienzo a hablar con Dios. Yo nunca había hablado con Dios. Comencé a levantar mi mirada al cielo y comencé a llorar y no sabía por qué lloraba. Reconocí que necesitaba de Dios. No había nadie en casa y comencé a clamar a Dios. Le decía a Dios, por favor ayúdame, le decía, no puedo más. Es que había una soledad dentro de mí, el dinero no pudo llenar ese vacío. La persona con la cual estuve casado tampoco llenó ese vacío. Ni la discoteca, ni la fiesta, todo era un momento, pero después venía una soledad. Ni el alcohol, nada de esas cosas llenaban ese vacío. Y comenzaba a clamar a Dios, le decía a Dios, ayúdame por favor. Le decía, cámbiame por favor. No quiero esta vida, le decía, porque no podía dejar la prostitución, no podía dejar el pecado, no podía dejar, yo quería dejar, pero no sabía cómo. Pero estaba invocando esa noche a Dios. Y después que clamé a Dios no sé cuánto tiempo, entré a mi habitación. Al día siguiente volví a las calles, nuevamente a prostituirme. Era algo que pasó, que ya no quería ser tocado por la gente. Yo no entiendo, en ese momento no comprendía qué pasaba. Yo pensaba que me estaba volviendo loco. Es que yo nunca había visto a un hombre que era homosexual, que Dios lo había cambiado. Yo no sabía que había Dios que cambiaba, que restauraba hogares destruidos, que hacía volver al impío de su mal camino. Yo no sabía. Yo estaba tan creído que cambiado de sexo era una mujer. Y más cuando yo le clamé a Dios. Yo no le dije, Dios, quiero ser un hombre. El diablo tanto me había engañado. Yo le decía a Dios, yo no quiero esta vida de pecado. Yo quería llevar una vida decente. Quería llevar una vida con mi esposo, una vida normal. Yo decía, ya no voy a tomar, voy a ser una mujer hogareña, voy a amar a mi esposo. Y cuando volví a la prostitución ya no quería ser tocado por nadie. Era como si alguien me mirara. Yo no entendía, miraba a todos lados, pero no había nadie. Es que Dios comenzaba a hacer la obra en mí. Cuando nosotros empezamos a conocer de esa palabra maravillosa, nos sentimos tan tristemente mal porque sentía que había sido cómplice de algo aberrante, había sido cómplice no en la destrucción de la vida de mi hermano. Y volví a casa y comienzo a leer la Biblia. Nunca había leído la Biblia. Me acordé que tenía una Biblia que lo había guardado en un ropero, en un armario. Me acordé y lo saqué la Biblia. Y no sabía cómo, por dónde comenzar a leer la Biblia. Y cuando llego a un pasaje que dice, el que creyere y fuera bautizado